El pase de autobús estudiantil gratuito más Metrobús te permite viajar a tus destinos favoritos todos los días del año de forma gratuita. Sin embargo, la libertad conlleva responsabilidad. Parece que algunos estudiantes no están siguiendo los términos y condiciones que ellos y sus padres firmaron y aceptaron al recibir su pase de autobús estudiantil gratuito más Metrobús. Desafortunadamente, si los estudiantes no cumplen con las reglas acordadas, el programa podría ser modificado o suspendido debido al aumento de los costos de los viajes realizados a DC y Maryland. Si deseas mantener tu programa de pase de estudiante, necesitamos que todos los estudiantes, así como los padres y tutores, se aseguren de cumplir con las siguientes reglas. 1. Es obligatorio tocar siempre tu tarjeta en la caja de tarifa del autobús. Si tu tarjeta no funciona por alguna razón, ya no podrás mostrar tu pase ni abordar el autobús. Te sugerimos que tengas una tarjeta Smart Trip de respaldo en caso de que tu pase de estudiante no funcione. Si tu pase deja de funcionar, por favor, dirígete a los servicios estudiantiles o la oficina que emitió tu tarjeta para obtener un reemplazo. 2. Aborda solo las rutas de Metrobús permitidas. Las siguientes son las rutas permitidas. Lista de rutas. 3. No se permite a los estudiantes salir del estado de Virginia utilizando el pase de autobús estudiantil gratuito más Metrobús. Si decides viajar a DC o Maryland, debes usar una tarjeta personal Smart Trip. 4. Ten en cuenta que todos los pases de estudiante pueden ser monitoreados. A partir del 1 de marzo de 2024, Fairfax Connector está implementando una política de tolerancia cero para los viajes en rutas de Metrobús fuera de Virginia. Si utilizas tu tarjeta de pase de estudiante más Metrobús para viajar a DC o Maryland, tu tarjeta se desactivará por uso indebido y no será reemplazada. Nuevamente, un pase parpadeante ya no te permitirá abordar el Metrobús. Tu tarjeta debe ser tocada y aceptada para abordar. El uso indebido del pase resultará en la pérdida de acceso al programa. Queremos que conserves tu pase de estudiante y lo uses para llegar a donde necesitas ir. Por favor, utiliza tu pase de autobús estudiantil gratuito de manera responsable.